Hola, muy buenas. Bien, voy a hacer una cosa, he estado leyendo los comentarios en el foro, comentarios sobre el tema 5. Vale, el tema 5 es un tema muy bonito, muy práctico, pero quizás el desarrollo en el libro pues no sea todo lo atractivo que pudiese ser, ¿vale? Es difícil en un libro, digamos, intentar reflejar lo que se puede hacer hablando. A lo mejor el profesor que ha escrito el libro, si lo tiene que explicar hablando, lo haría de forma distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque son métodos distintos. Bien, lo que voy a hacer ahora, un pequeño viaje sobre el tema 5. O sea, igual os vais a sentir un poco defraudados porque no voy a desarrollar nada. Simplemente os voy a comentar lo que nos vamos a encontrar en el tema 5 y cuál es el propósito del tema 5. El tema 5 es un tema muy importante. No solamente para esta asignatura, sino para asignaturas de cursos, digamos, superiores. En tercero encontraréis con econometría, no sé cómo se llamará, pero bueno, la asignatura es econometría y es digamos, una combinación de la economía y la estadística, ¿vale? Estadística. Bien, entonces es la de este año y la de años sucesivos. Entonces lo que vamos a hacer es un mapa de lo que nos vamos a encontrar en este tema. Lo primero, el título. Son una distribución bidimensional. ¿Qué significa eso? Pues que en vez de una variable nos vamos a encontrar dos variables, ¿vale? Y entonces, tenemos dos variables. Bien, pues esas dos variables son dos aspectos que queremos estudiar de una población. Bien, pues yo lo que podría hacer es estudiar cada variable por separado. O sea, las podría independizar y hacer un tratamiento de una de las variables y hacer un seguimiento de la otra variable. Y eso es lo que en distribuciones bidimensionales se conoce con el término de distribución marginal. O sea, yo tengo una distribución conjunta. Conjunta significa en la que aparecen las dos variables a la vez. Yo tengo una distribución donde están las dos variables y las puedo separar, por un lado, la x, ¿vale? Y por otro lado, con la y. O sea, es como separar esta información, por un lado la x, por otro lado la y. Es como independizarlas. Y de esta, pues hacer todo lo que hacíamos en los temas anteriores, y sobre esta hacer todo lo que hacíamos en temas anteriores, pues sacar la media, la moda, la mediana, bien. Todo lo que se hizo en los 4 primeros temas se puede hacer a cada una de estas dos. Bien, eso serían las distribuciones marginales. Hasta ahí no hay nada nuevo. Entonces, ahora ya empezamos con el tratamiento conjunto. En este tema, aparte de hacer todo lo que hicimos en temas anteriores, vamos a hacer un tratamiento conjunto. Y este tema va a tener como dos grandes partes. Una primera parte que se podrá llamar correlación y otra segunda parte que se llamará regresión. No sé si el libro lo estructura así, pero básicamente podemos distinguir como dos partes. En el momento que ya aparecen más de una variable, y en este caso aparecen dos, pero aparecen dos no porque sea más real, sino porque es más sencillo, ¿vale? Y entonces, el estudio que se va a hacer cuando hay dos variables, gran parte de todo el desarrollo se va a poder aplicar para cuando metamos o para cuando se introduzcan más variables. O sea que esto nos va a proporcionar herramientas que usaremos en aquellos casos en los que tengamos que introducir más variables. Esto va a ser, digamos, como la materia inicial. O sea, vamos a elaborar una teoría con la cual vamos a desarrollar esto, pero que nos va a permitir desarrollar modelos más complicados. Y esta va a ser, digamos, la teoría original, o sea, digamos, la base. Vamos a hacer los cimientos. Vale, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué trataría de ver la correlación? Bueno, pues tenemos dos variables. En este caso, una la he llamado x y otra la he llamado y. Entonces, uno de los aspectos que podríamos medir de esas dos variables es si existe, en esas dos variables, si existe cierta relación. Por ejemplo, si una sube la otra, baja la otra. O sea, un cambio en una va a provocar un cambio en la otra, o un cambio en una deja indiferente a la otra. Entonces nos interesará saber si entre esas variables existe algún tipo de relación. Por ejemplo, en la vida real, pues
uno sabe que, no sé, que normalmente el peso depende, no al 100%, pero puede depender un poco de la edad. O sea, no es lo mismo tener 20 años, que tendrá un peso, que tener 5 meses, tendrá otro peso. Entonces, el peso depende de muchos factores, pero uno de ellos podría ser la edad. Hasta un punto, claro. O sea, uno no sigue, digamos, cogiendo peso conforme pasa el tiempo. Bueno, a lo mejor sí, pero no. Normalmente no sigue esa pauta. Pero sí que hay una relación, no es al 100%, entre el peso, por ejemplo, y la edad, o la estatura y la edad, o el tiempo que trabajas y el dinero que ganas. Son relaciones que puede haber entre variables. Bueno, pues en estadística se intenta medir el grado, el tipo de relación que hay y la intensidad en la relación. Entonces, cuando uno mide, sobre todo aquí en estadística, vamos a trabajar, o a vosotros os va a interesar las relaciones de tipo económico. Por ejemplo, si aumenta la renta disponible, se puede pensar que aumenta el consumo, ¿vale? Si aumentamos los impuestos, por ejemplo, un gobierno puede pensar, si aumento los impuestos, pues igual baja el consumo, ¿vale? Se recauda más, pero baja el consumo, se resiente el consumo y a lo mejor hay más paro. O sea que en el momento que entendemos la relación que puede haber entre variables, pues podemos tomar decisiones. O por ejemplo, esto lo estaréis viendo en macroeconomía. O por ejemplo, si aumenta el gasto público, por lo menos en el muy corto plazo, si aumenta el gasto público, pues se puede incrementar la producción. Y ese incremento de la producción, bueno, pues en macroeconomía os dirán lo que es el efecto expulsión. Eso podría llevar a que a una parte, digamos, de la inversión privada se pueda digamos, sentir desplazada, ¿vale? Pues eso ya lo veréis en macroeconomía. Entonces, a nosotros nos va a interesar aquí ver si hay relación entre las dos variables que estamos estudiando. Ahí digamos que entraría lo que es la correlación. Entonces, una vez que vemos si hay relación, es también ver qué tipo de relación hay. ¿Es una relación lineal? ¿Es una relación exponencial? ¿Es una relación logarítmica, cuadrática? ¿Qué tipo de relación hay? Bueno, pues si uno va viendo los valores o sea, si uno tiene valores observados, pues imaginar que uno tiene una serie de valores, o sea, este valor de x pues coincide con este de y. Este de x se ha dado con ese de y, este de x se ha dado con este de y. O sea, tenemos una tabla donde hemos visto valores de x y el correspondiente valor de y. Entonces, yo teniendo una tabla, yo podría intuir si existe cierta relación entre las dos variables. Una forma podría ser dibujar los puntos, cada pareja de números de las que he puesto aquí, eso en el plano es un punto. Imaginar que yo al dibujar los puntos, pues salen más o menos así. Entonces, no es exactamente una línea recta, pero se asemeja mucho a una línea recta. Entonces, podría haber cierta linealidad en la relación, ¿vale? Se podría crear un modelo tipo lineal. ¿Por qué? Pues porque los puntos que he obtenido tienen forma aproximada de línea. Pero podría pasar que los puntos, por ejemplo, tuviesen esta forma, o sea, que se curvaran. Entonces, dependiendo de cómo se curven, pues utilizaré, por ejemplo, una exponencial, una logarítmica, una cuadrática. Entonces, eso ya sería estudiar en profundidad la forma que puedan tener, digamos, esa nube de puntos que he dibujado ahí. Entonces, una vez que tenemos claro que entre las variables existe cierta relación, y eso que me lo dirá. Pues eso me lo podrá decir, por ejemplo, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que en el libro, o por ejemplo en los manuales, se suele indicar con la letra R. R, que se saca, digamos, mediante un cociente, con cosas que tenéis que aprender. Bueno, pues R va a ser un número que esté entre menos 1 y 1. Entonces, dependiendo del valor que tome, pues eso me dirá si existe relación lineal entre esas dos variables. También está el coeficiente de determinación, al cual se le pone una R mayúscula y al cuadrado, que es prácticamente el mismo que el de arriba. Es el de arriba pero elevado al cuadrado. O sea que si R daba
0,9, pues R al cuadrado, simplemente coger este número y elevarlo al cuadrado. Entonces, el coeficiente de determinación, como está elevado al cuadrado, pues ya va a variar entre 0 y 1. ¿Qué diferencia hay entre este y este? O sea, entre estos dos. Pues que, por ejemplo, la R minúscula, que es el de Pearson, me dice si la relación es directa o inversa. Y este no. Ese ya, digamos, simplemente me va a decir si hay relación. Cuanto más se acerque a 1, más relación hay, y cuanto más se acerque al 0, pues menos relación lineal hay. Este igual, cuanto más se acerque al 1 o al menos 1, más relación hay, y cuanto más se acerque al 0, que es el punto que hay en medio, menos relación lineal hay. Si se acerca al 1, la relación es directa; si se acerca al menos 1, la relación es inversa. Inversa significa que sube una, baja la otra. Por ejemplo, una relación directa, por ejemplo, pues más se consume, más renta, más producción. Más gasto público hay, más producción. Una inversa, pues más impuestos, menos renta disponible. O sea que hay variables que evolucionan de forma directa, o sea, una sube, otra sube, y otras que relacionan, una sube y otra baja. Eso se llama en matemática relación inversa. Vale, entonces una vez que hemos hecho un análisis de la correlación y podemos saber si entre las variables hay cierta relación, el siguiente paso sería meternos en la regresión. Y ahí es donde han aparecido todas las matrices y toda la historia esa rara. Bien, yo creo que en la parte de correlación no habéis tenido problema. En la parte de regresión es donde habéis podido tener problemas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de la regresión? Bien, entendemos que hay cierta relación entre las variables, lo hemos visto. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un modelo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué se crea ese modelo? Porque lo que vamos a intentar es predecir, ¿vale? Ese es el objetivo, predecir. Entonces, para poder predecir, yo tengo que tener un modelo. Y entonces la regresión lo que va a hacer es crear ese modelo. ¿Y qué tipo de modelo? Pues tendremos que ver qué tipo de relación hay. Si la relación es lineal, pues crearemos un modelo lineal. Si la relación fuese exponencial, crearemos un modelo exponencial. Dependiendo del tipo de relación que hayamos visto antes, pues crearemos un tipo de modelo o crearemos otro tipo de modelo. Y entonces, todas las pautas, todo el desarrollo que ha hecho en la segunda mitad del tema, ha sido para crear ese modelo. Entonces, os han proporcionado las herramientas para crear ese modelo. Entonces, el modelo en el que se centra el libro, y en el que se centran casi todos los manuales, es el modelo lineal. El modelo lineal es el modelo más básico. No quiere decir que el que se dé siempre, no, es el más básico. Pero va a crear las pautas por si queremos hacer otros modelos, lo que hemos hecho ahí lo podemos aplicar a otros modelos, ¿vale? O sea, gran parte de lo que se va a hacer en el modelo lineal se va a poder aplicar a otros modelos. Entonces va a sentar las bases. Bien, entonces cuando uno crea un modelo, lo importante, imaginar que uno crea un modelo. Por ejemplo, imaginar, ahora que estáis viendo, por ejemplo, macro, estáis viendo, o habréis visto en el tema 2, tema 3, la función consumo. La función consumo que propone el manual es una función lineal. Lineal significa pues, que tiene una constante y más, por ejemplo, algo que depende de una variable. Esta, por ejemplo, podría ser una función consumo. Colocando números, pues para que la entendáis, pues imaginad que sale, por ejemplo, esto. ¿Qué significa esto? Pues que el consumo tiene una parte fija, 100, o sea, eso se consume sí o sí, y luego una parte que dependerá de la renta que tengamos. ¿Cuánto? Pues como pone 0,8, se va a consumir el 80% de la renta que tenemos. Entonces nuestro consumo va a ser 100 fijos. O sea, eso independientemente de que uno no tenga renta, porque uno, aun no teniendo renta, tiene que comer. O sea, consumir tenemos que consumir. Entonces este consumo es fijo. Y luego ya, en función de la renta que tengas, pues irás consumiendo más. Más renta tienes, pues más consumes. Esto sería un modelo lineal. Y podéis pensar, ¿solamente hay modelos lineales en macro? No, en micro, cuando hemos visto la función de demanda, pues la función de demanda, pues podría ser, por ejemplo, perfectamente esto. Una función que depende del precio. Sube el precio, baja la demanda. Aquí hay una relación inversa.
Aquí sube la renta, sube el consumo. Aquí una relación directa y aquí inversa, ¿vale? La función de oferta va justo al contrario. La función de oferta iría, por ejemplo, así. Sería una relación directa. Más suben los precios, más se animan las empresas a producir. Y se crean modelos lineales porque sean más reales, no, porque es más sencillo. Simplemente porque es más sencillo. Y para captar la idea, el modelo lineal funciona bien. Bien, aparte el modelo lineal tiene una ventaja. Y es que otros modelos que no son lineales, por ejemplo como el exponencial o el logarítmico, mediante un pequeño cambio se pueden convertir en lineales. O sea que todo lo que hice en el modelo lineal lo voy a poder hacer en modelos que no son lineales, cambiándolo un poquillo. En matemáticas, cuando algo tiene un aspecto así un poco laborioso, un poco complicado, a lo mejor modificando un poco la cosa se consigue otra expresión mucho más sencilla. Eso en matemáticas se conoce con el nombre de cambio de variable. Cambiar la variable significa modificar un poco la expresión de manera que sea mucho más sencilla de trabajar. Bueno, pues en el modelo exponencial y en el modelo logarítmico, lo que se va a hacer y lo que hace el libro es modificar un poco ese modelo de manera que nos valga lo que hicimos en el modelo lineal. ¿Vale? El modelo lineal es muy básico, pues eso que se hizo en el modelo lineal se va a poder aplicar en el exponencial y en el logarítmico. Bien, ¿y por qué creamos un modelo? Porque queremos predecir, ¿vale? Yo quiero predecir. Entonces, recordad el modelo consumo, pues imaginad que el consumo sigue esta expresión que me he inventado, no penséis que esto es cierto, eso no tiene por qué ser cierto. Entonces, ¿qué es lo que intentaría uno? Vale, uno para llegar a esta expresión, no creáis que se ha sentado en una mesa y ha dicho, ¿cuál es el consumo autónomo? Pues yo creo que 100, pues voy a poner aquí un 100. ¿Y cuál es la parte de la renta que consumimos? Pues vamos a ponerle 0,8. No, esto no funciona así. O sea, hay una serie de datos, entonces en base a esa serie de datos, las estadísticas nos va a aportar mecanismos para averiguar este número y para averiguar ese número que hay aquí. ¿Vale? Estos números que hay aquí, el temario os los desarrolla y os dice qué herramienta matemática vamos a seguir para poder crear estos dos números que hay aquí. ¿Vale? Una vez que creemos el modelo, y luego diré cuál es la herramienta que vamos a usar, una vez que creemos el modelo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si yo sé que el nivel de renta, por ejemplo, vale 200, pues si yo cambio la I por 200 y hago la operación, yo tendré un consumo. ¿Ese consumo será real? No, posiblemente no sea el consumo real. Posiblemente si la renta vale 200, el consumo no sea el que sale aquí, pero será parecido, ¿vale? Igual sale bastante parecido. O sea, lo que intentamos es que el valor que yo voy a predecir con el modelo se ajuste lo máximo posible al valor real. Y en intentar que el valor real sea lo más cercano posible al valor que yo voy a dar con el modelo, el valor real se designa con I y el valor que da el modelo se designará con I asterisco. Entonces, cuando veáis, por ejemplo, en el manual, creo que lo pone con I asterisco, cuando veáis una I y una I asterisco, la I se refiere al valor real, que es el que no conocemos. Y la I asterisco es el valor que predice el modelo. Entonces, lo que yo quiero es que la I y la I asterisco, la diferencia que haya, sea lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque si no el modelo no vale para nada. Si la diferencia entre lo que predice el modelo y el valor real es grande, pues prefiero hacerlo a cara o cruz. Es más fiable. Entonces lo que intentamos es que el valor que va a predecir el modelo se ajuste lo máximo posible al valor real. ¿Y qué herramienta vamos a utilizar en matemáticas para intentar conseguir ajustar esto a esto? Pues entre varias, la que desarrolla el manual y una de las más utilizadas es el método de los mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados. Yo creo que ahí es donde habrán empezado las ay madre mía a la hora de leer el libro. ¿Por qué? Porque este método, no sé si recordaréis del manual, que aparece un sumatorio, que aparece una I, luego aparecerá, por ejemplo, aparecerá algo parecido a esto, luego
en el siguiente paso el 2 aparecerá aquí delante, aparecerá un signo menos, bueno, historia. Empezará a desarrollar eso y empezarán a aparecer fórmulas, expresiones y uno dice, ¿y esto? Esto no me sale. No, a ver, simplemente el manual se ha adelantado un poco. ¿Por qué? Porque esto es materia de matemáticas de segundo. En matemáticas de segundo, que igual que la de primero, está centrada en el álgebra, que es la parte de los sistemas de ecuaciones, de todo eso. La matemática de segundo se centra en las funciones. Entonces, os van a decir cómo, o sea, este método lo entenderéis cuando desarrolléis, digamos, el temario de las matemáticas de segundo, donde os van a enseñar a derivar funciones que tienen más de una variable, porque el método de los mínimos cuadrados se trata de buscar la solución óptima, y la solución óptima en matemáticas se busca derivando, ¿vale? O sea, cuando hacíais derivadas en el bachiller, la hacíamos con un objetivo, con un propósito. La derivada lo que hace es medir cambios. Y uno de los cambios que yo puedo buscar, o sea, y algo de lo que yo puedo conseguir con la derivada es buscar el valor más pequeño de algo, el valor más grande de algo. Entonces, yo lo que intento, cuando hacemos este modelo, la i va a ser el valor real. Y lo que va restando, esta parte que va restando, eso va a ser el valor aproximado. Lo que yo intento es que la diferencia entre estos dos valores sea lo más pequeña posible. ¿Y qué herramienta me da la matemática? Eso lo veréis en segundo. Para intentar que dos valores estén lo más cercanos posible. La derivada. Entonces, esto es lo que hacéis en desarrollo que no podéis entender porque todavía no tenéis la herramienta, ¿vale? Pero simplemente lo menciona. Y por lo menos en el libro que yo tengo hay una de las ecuaciones que no aparece, entonces ya uno si intenta seguir el hilo se va a perder al 100% porque no aparecen todas las ecuaciones. Aparece una y luego aparece lo que vale la A y la B. O sea, el poder calcular esta A y el poder calcular esta B, que es como si fuesen estos dos números que hay aquí, se hace partiendo de aquí, haciendo una derivada, igualándola a cero, haciendo un sistema de ecuaciones, y ahí aparece Cramer. Aparece Cramer si lo queréis hacer por Cramer. También lo podéis hacer por Gauss, lo podéis hacer por el método que queráis. En el libro lo desarrolla por Cramer. Entonces ahí es cuando aparece la palabra Cramer, que Alfonso comentó. ¿Qué significa eso? Bueno, pues simplemente es una herramienta que tenemos en matemáticas para solucionar sistemas de ecuaciones. Porque a partir de aquí saldrán varias ecuaciones y yo tendré que resolver un sistema de ecuaciones. El objetivo de resolver el sistema de ecuaciones es averiguar lo que vale la A y la B. La A y la B van a ser estos números que hay aquí, ¿vale? Entonces, al final todo ese desarrollo que hace de fórmula y de historia es, digamos, es la justificación matemática para poder averiguar los numericos que hay aquí, ¿vale? Esos numericos que hay aquí. Entonces, nosotros intentaremos crear un modelo lineal. El modelo lineal, pues tendrá esta forma. Entonces, lo que yo no sé, de primera, es lo que va a valer A y lo que va a valer B. Entonces, todo ese lío de fórmulas que hay es para ver lo que vale A y para ver lo que vale B. Yo os voy a anticipar lo que vale A y lo que vale B. Mirad, B, que será el valor que va multiplicando la X, que eso es la pendiente, B se podrá calcular así. O sea, la B, después de hacer todo ese lío de fórmulas y de simplificar y toda esta historia, resolver las ecuaciones, si lo queréis por Cramer, si lo queréis por Gauss, o por el método que queráis, después de hacer todo, o sea, de resolver las ecuaciones, os verá que la B se va a poder obtener dividiendo estos dos parámetros. Arriba aparece la covarianza y abajo aparece la varianza de la variable que hayáis puesto aquí. ¿Y qué es la A? O sea, la B sería la pendiente. ¿Y qué es la A? Pues A va a ser esto de aquí. Va a ser esto menos va a ser esa expresión. O sea, después de resolver las ecuaciones por el método de Cramer, lo que queráis, os saldrá que la B se puede obtener dividiendo la covarianza entre la varianza de la X
Y la A, o sea, la ordenada de origen, se puede tener como recta de la varianza o sea, perdón, la media de la variable que aparezca aquí menos la covarianza entre la varianza de la x multiplicado por la media de lo que hay aquí. Eso, una vez que tenemos esto, pues esto me dará un número, pues imaginad que esto sale 0,8 y eso me dará otro número, imaginad que sale 100 y yo al final que cogeré y diré la A es 100, la B es 0,8 y este va a ser mi modelo. Y yo con este modelo lo que voy a hacer es predecir resultados. O sea, yo cambiaré la x por un valor, por el que sea, haré la operación y sacaré un valor de la y. ¿Y ese será el valor que saldrá en verdad? No, no tiene por qué. Lo normal es que sea que no, a lo mejor es que sí, pero lo normal es que sea que no. Pero si la relación era muy fuerte, el valor será muy cercano. ¿Vale? Ese es el objetivo. Muy bien, pues esto sería, digamos, lo que es el viaje de este tema. Luego al final, en el tema 5, al final, ya aparecen matrices más serias. ¿Por qué? Porque aparecen modelos en los que en vez de, o sea, un modelo donde puede aparecer la relación no sea ni lineal, ni exponencial, ni logarítmica. Sea, por ejemplo, una relación cuadrática. ¿Vale? Podemos ver, a lo mejor, imaginar que los puntos van así, tienen esta forma. Bueno, pues podríamos intentar ajustarlo a un modelo que sea de este tipo. O sea, donde la x aparezca al cuadrado elevado a 1 y el término independiente. Entonces, ya como aquí hay 3 parámetros, ya tenemos que introducirnos en el tema de matrices. Entonces, todo el desarrollo que hace es un anticipo de lo que os vais a encontrar en tercero en econometría. Pero yo creo que todo eso es, digamos, una cierta pincelada para que sepáis que eso existe, ¿vale? Que en econometría os lo vais a encontrar. Muy bien, bueno, el desarrollo de matrices viene, digamos, pues porque el modelo se amplía un poco y conforme van apareciendo más parámetros, pues digamos que el tratamiento tiene que ser, las ecuaciones son más grandes, y ya, digamos, ya suelen aparecer matrices y el tratamiento es distinto. O sea, es lo mismo, pero con matrices. Vale, pues este sería, digamos, el desarrollo, o sea, un breve viaje por el tema 5. Ya luego iré subiendo vídeos donde ya iré deteniéndome, por ejemplo, en la parte de correlación, en la parte de regresión. No voy a justificar la fórmula, si queréis que desarrolle alguna fórmula, me lo decís, yo la desarrollo, pero no quiero desarrollar ninguna fórmula porque ya la tenéis en el manual. Y quiero que esto sea más que nada un aspecto práctico, ¿vale? El aspecto teórico ya lo tenéis en el manual, pero que quiero que sea un poco práctico. Quizás conforme vaya desarrollando el ejercicio meta un poco de teoría, pues para que podáis entenderlo. Ese ha sido siempre el propósito que he intentado seguir, pero quiero que sea eminentemente práctico. Muy bien, pues ya hasta el siguiente vídeo. Posiblemente os sintáis un poco defraudados porque no he desarrollado nada, pero sí quería hacer una breve excursión por este tema porque creo que es interesante y por lo menos quiero que sepáis lo que vais a encontrar cuando empecéis a leer o cuando vais a releer el tema 5. Y ya pues hasta el siguiente vídeo.